Hola, Blaise Pascal, físico y matemático francés, dijo una vez: lo último que uno sabe es por dónde empezar. A nosotros nos pasa lo mismo. Por eso empezamos el 314 con un montón de preguntas. Intentaremos contestarlas todas. ¿Cuánto mide una galaxia? ¿Se puede ver un átomo? ¿Hay diamantes en el espacio? ¿Son peligrosos los microondas? ¿Les molesta el ruido a los delfines? Para entrar en materia, vamos con algunas novedades científicas para todos los públicos. Estas son las primeras imágenes grabadas de este animal, el jergo. Unos científicos de la Sociedad Zoológica de Londres han conseguido filmarlo. El jergo es un escurridizo mamífero que mide menos de 10 centímetros y salta como un canguro. Sus orejas son gigantes, vive en el desierto del Gobi y guarda muy poca relación con ningún otro ser vivo. Es uno de los animales más solitarios de la Tierra. Ahora podremos aprender algo más de él y evitar su desaparición. La Luna probablemente se formó a partir de las partículas liberadas tras el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra. A esa conclusión han llegado unos científicos del Instituto de Tecnología de Zúrich. También han estudiado la composición de diversos metales lunares para ponerle fecha al fenómeno, entre 50 y 150 millones de años después de que el sistema solar se formase. Las alergias a la leche y el huevo son ahora más persistentes y más difíciles de superar que hace una generación. Científicos norteamericanos del Centro Infantil Johns Hopkins han publicado los resultados del mayor estudio sobre alergias infantiles. Han observado durante 13 años a 1.700 niños con alergia al huevo o a la leche. Las conclusiones apuntan que hoy en día hay más niños alérgicos y su diagnóstico precoz es más difícil que hace 20 años. Las alergias actuales son más agresivas e imprevisibles que antaño y cuesta más superarlas. El porqué de este nuevo fenómeno sigue siendo un misterio para los científicos. Investigadores de la Facultad de Medicina del Mount Sinai creen haber resuelto uno de los grandes misterios de la gripe, porque se propaga sobre todo en los meses invernales. Los virus de la gripe sobreviven más en el aire frío y la baja humedad también les ayuda a permanecer en el aire porque flotan en pequeñas gotitas que inhalamos. En verano, cuando el aire es más húmedo, esas gotitas absorben agua, aumentan de tamaño y caen al suelo, por lo que el riesgo de infección es menor. Hoy en 314 vamos a hablar de grandes descubrimientos científicos, algunos inmensos como las galaxias y otros minúsculos como los átomos. En el cosmos y en el interior de la materia, lo que abunda es el vacío. En la Guerra de las Galaxias vemos a nuestros héroes sorteando con problemas el cinturón de asteroides. Cuando la sonda Galileo lo cruzó, jamás chocó con ninguno. En la mayoría de su viaje no había nada de nada. Si el núcleo atómico fuera una pelota en el centro de la Tierra, sus electrones estarían en las capas más altas de la atmósfera y en medio nada de nada. El cosmos y el interior de la materia, lo grande y lo pequeño, una fuente inagotable de descubrimientos científicos. Manuel Lozano Leiva dirige el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Pero además le gusta contarle a la gente lo que a él más le apasiona de la ciencia. En su último libro, Los hilos de Ariadna, nos desvela 10 descubrimientos científicos que cambiaron nuestra visión del mundo. Manuel, vamos a empezar por lo más grande, por lo enorme, el cosmos. ¿Existe un descubrimiento especialmente relevante referente al cosmos? Sí, yo creo que el más importante de todos es saber que está hecho de galaxias y no de estrellas. Cuando por la noche miramos, todo lo que vemos son estrellas y nos imaginamos que todo el universo son de estrellas, y no. Los pilares básicos y fundamentales son agrupaciones de estrellas que son las galaxias, con lo cual el universo es inmensamente más grande. Realmente sí que es cierto que sabemos poco de las galaxias. O sea que yo te voy a pedir, si me dejas, que te haga una especie de test, le podríamos llamar galáctico. ¿Estás dispuesto? Venga. Venga, a ver, ¿cuántas galaxias hay? Centenares de miles de millones y quizás más. ¿Cuándo se formaron? Eso sí lo sabemos exactamente o con buena precisión, hace 13.700 millones de años. Un montón también. ¿Cómo se ordenan? Pues tienen una distribución en el espacio que se parece a un panal de miel. Ajá. ¿Y cuánto van a durar?
muchísimo, pero terminarán fosilizándose todas ellas en inmensas bolas de hierro y cosas así de frías y siniestras. Sí, tiene mala pinta, ¿no? Pero no nos pillará porque será seguro dentro de mucho tiempo. ¿Cómo de grande es una galaxia? Pues yo te diría que si la Vía Láctea es nuestra casa, ¿no?, y nos concentramos en ella, imagínate que el Sol fuera un granito de azúcar. Ajá. Entonces el siguiente granito de azúcar, el más cercano, estaría como a unos 100 kilómetros. Y toda la galaxia sería de un tamaño parecido o del mismo porte que la órbita de la Luna. Ajá. Eso solo dentro de una galaxia. Sí. Si ya hablamos de distancias entre galaxias, las cifras se nos disparan, ¿no? Imagínate que la galaxia pues fuera como, pues qué sé yo, entera Cataluña, ¿no?, o Madrid o Andalucía. Pues Andrómeda, que es nuestra galaxia vecina, que es parecida a ella, sería pues como otra comunidad autónoma, Extremadura o Galicia, pero situada en Australia. Es decir, que las distancias son realmente Son grandes. enormes, son enormes. Otra cosa, al mirar al cielo y ver tantas estrellas, ¿estamos viendo estrellas de nuestra galaxia o de galaxias ajenas, las que no son de nuestra casa? Es muy difícil ver a simple vista una galaxia. La única que se puede observar es Andrómeda, esta vecina que he dicho antes, y se vería como una manchita tan pequeña que la confundiríamos con otra estrella. En conclusión, todas las estrellas que estamos viendo en una noche estrellada son nuestras vecinas de la Vía Láctea. Y Manuel, ¿cómo se identificó por primera vez la Vía Láctea como nuestra galaxia? Hay grabados antiguos, en donde ya algunos monjes, curiosamente, iluminaban sus textos como una concentración en el cielo de estrellas, ¿no? Pero realmente yo creo que fue Galileo primero y ya después Herschel y otros que construyeron telescopios mucho más grandes y avanzó como todo avanza en la ciencia, ¿no? Es decir, observando, experimentando y midiendo. Y así es como se concluyó de que era un conjunto de galaxias, el conjunto del universo. Claro, las galaxias es algo que se puede ver y observar gracias a los telescopios. Vamos a conocer ahora mismo en un vídeo qué es lo que ve el Hubble. Limitación de nuestra vista. Como está en órbita, puede ver el espacio desde el espacio. Y esta es una de las últimas fotografías que nos ha enviado. La galaxia Messier 74. Se encuentra a una distancia de 32 millones de años luz y es una de las galaxias más fotogénicas que nos ha mostrado el telescopio Hubble a lo largo de sus 17 años en órbita. Estos son los brazos de esta galaxia espiral. Las zonas azules nos muestran millones de estrellas jóvenes. Las zonas rojas son nubes de hidrógeno. La M74 se conoce como la galaxia fantasma por lo difícil que es observarla desde la Tierra. Solo un telescopio en el espacio puede observarla con tanto detalle. Los telescopios terrestres tienen un problema: la atmósfera. Ese manto de aire que nos da la vida, pero que como un telón nos esconde las maravillas que hay tras él. La atmósfera absorbe y distorsiona la luz que nos llega desde ahí fuera. Aún observando desde una montaña nos perdemos información. El telescopio espacial Hubble es 10 veces más potente que los telescopios de la Tierra. Se llama Hubble por Edmund Hubble, que en 1920 descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea y demostró que se estaban expandiendo. Desde que se puso en órbita, el Hubble nos ha enviado imágenes maravillosas. Nacimientos de estrellas en una de las ramas de la Vía Láctea a más de 20.000 años luz. Explosiones de supernova de hace 10.000 años en la constelación Cygnus. Y esta, la foto más lejana que ha hecho jamás el hombre. En ella se observa el universo 1.000 millones de años tras el Big Bang, nada más y nada menos que nuestros orígenes, porque en el espacio, mirar lejos es mirar hacia atrás en el tiempo. Sin los telescopios, esta aventura sería bastante más aburrida. Bueno, Manuel, nuestra curiosidad nos hace dejar lo enorme que era el cosmos y nos vamos a lo infinitamente minúsculo, que es el átomo. ¿Qué es el átomo? Seguimos con los descubrimientos. El átomo yo creo que es una de las intuiciones humanas que han sido más poderosas, ¿no? En el sentido de que desde que se intuye hasta que se descubren es el único concepto que está a lo largo de la humanidad durante 20 y tantos siglos, o sea que siempre los átomos han estado ahí. Por eso, ¿cuándo empezaron los humanos a tener conciencia de eso?
La idea es que fueron Leucipo y Demócrito, ¿no? Los griegos, Celsos, aquellos. Lo que ocurre es que también hay constancia de los indios, los hindúes. Hay algunos escritos de 200 años antes de Demócrito, donde con unos ejemplos tremendos, por ejemplo, hay un escrito que dice... Cuenta. Dice, cuando se decapita un hombre, los átomos de la espada atraviesan los átomos del cuello. Tremendo. Son unos ejemplos que si lo pusiéramos hoy los profesores nos demandarían con razón, ¿no? Pero también te aseguro que no se les olvidaría muchos conceptos a los estudiantes con ese tipo de ejemplos. Pero bueno, el caso es que fueron los hindúes y después los griegos los que postularon los átomos desde el punto de vista exclusivamente filosófico, ¿no? Como producto que te decía antes de la intuición, ¿no? Y hasta el siglo XIX no se demostró su existencia. En la historia del átomo también aparecen los alquimistas. Sí. ¿Qué fueron? ¿Quiénes fueron y qué hicieron? A mí nunca me han caído bien los alquimistas, a pesar de toda la Tienes historia. bestias negras, veo. Pues sí, porque los alquimistas, fíjate que perseguían dos cosas que yo creo que eran mezquinas. Una, la transmutación de metales innobles en oro. ¿Para qué? Para enriquecerse ellos o quien les pagaran. A mí eso no me parece muy bien. Y después también lo que perseguían era el elixir de la larga vida, es decir, hacerse inmortales ellos. Pero estos dos objetivos yo creo que no eran socialmente muy beneficiosos, ¿no? Solo interesaban a los poderosos o a ellos mismos, ¿no? En cambio, cuando la alquimia se convierte en química es cuando realmente los átomos empiezan a darle servicios maravillosos a la humanidad, ¿no? Ordenar, clasificar los átomos. Hubo una forma que ya ha seguido, ya se ha convertido en un icono de la química, que es la tabla periódica, ¿no? Mendeleev, que lo que hizo fue esencialmente dar el mapa de los pilares de la materia, es decir, la tabla periódica que citabas antes de los átomos, era una magnífica persona, ¿no? Y él lo que trataba era de preguntarles a los campesinos sus procesos que hacían con respecto a la tierra para mejorarlos, ¿no? Entonces realmente lo querían mucho a ese señor con barbas y demás, ¿no? Y las clases de Mendeleev eran una maravilla. Mendeleev no pudo ver los átomos, pero nosotros sí podemos. Ahora mismo unas imágenes de esos reyes de lo invisible. ¿Cómo sabemos que el universo está hecho de átomos? Nadie puede decir que haya visto uno. Los objetos con los que nos encontramos a diario no nos muestran su naturaleza atómica. Esta mesa, este bloque de cemento y este chorro de agua, a nivel tremendamente diminuto, están hechas de partículas separadas por enormes distancias en un absoluto vacío. Los átomos se intuyeron hace tiempo, pero solo recientemente se han podido ver. Una técnica reciente llamada microscopio de efecto túnel permite obtener una imagen de una superficie a nivel atómico. Cada uno de estos bultos es un átomo. Hasta hace poco nos conformábamos con representaciones de los átomos frutos de la intuición de los científicos. Ahora los podemos fotografiar. El microscopio óptico nos hizo descubrir las bacterias. El microscopio electrónico nos desveló los virus y las células. El microscopio de efecto túnel nos muestra los átomos y nos permite manipularlos. El universo está hecho de átomos. Es una de las verdades más profundas y simples que la ciencia ha desvelado sobre el mundo en que vivimos. Manuel, ¿cómo cambió nuestra vida el descubrimiento del átomo? Bueno, yo creo que ha sido el descubrimiento más decisivo para la historia de la humanidad. Ten en cuenta que el átomo es la base fundamental para entender cosas como la electricidad, los teléfonos móviles, toda la electrónica, la televisión, todo eso, etcétera. Pues sí, eso, la base está en el átomo. Lo que ocurre es que también con el átomo la humanidad ha alcanzado un punto muy peligroso, que es la primera vez que ha tenido la capacidad de autodestruirse como especie, y eso también es muy peligroso. Eso es lo que me lleva a preguntarte si realmente nos hacemos mejores con estos cambios o no, ¿no? Sí, pero siempre la ciencia y sus descubrimientos siempre nos hacen mejores. El uso que le demos a sus productos podrá ser discutible o no, pero te recuerdo que considerar que todos los humanos tenemos la misma carga genética, eso elimina el racismo. Pensar la situación que tenemos en la galaxia y tal, deja un poco entredicho, no sé cómo opinarás, los nacionalismos, por ejemplo. Yo creo que todos estos descubrimientos nos hacen mejores. Manuel, la última pregunta, casi es una petición. Si quisieras que de todo lo que hemos hablado y hemos reflexionado hasta ahora quedara algo muy clarito, ¿qué es lo que elegirías? El universo no necesita a Dios.
Y ahora vamos con nuestro experimento, explicaciones prácticas de los fenómenos que nos rodean. Hola, hoy me voy a lanzar al vacío desde una altura de 4.000 metros para explicaros científicamente cómo funciona un paracaídas. ¡Viva la ciencia! Me acabo de lanzar y la fuerza de la gravedad está acelerando mi cuerpo. Cada segundo, mi velocidad es 9,8 metros por segundo mayor, pero a mayor velocidad, mayor rozamiento. De manera que en 8 segundos la fuerza de la gravedad y de rozamiento se han compensado y dejo de acelerar. Ahora estoy a velocidad terminal, me precipito a 200 km por hora contra la Tierra. Cuando se abre el paracaídas, mi superficie se multiplica, de manera que el rozamiento crece y mi cuerpo llega a un nuevo equilibrio entre la fuerza de la gravedad y de rozamiento. La nueva velocidad terminal es mucho menor, evitando que acabe hecho puré unos miles de metros más abajo. Ya lo sabéis, el rozamiento del aire no es constante, varía con la velocidad y con la superficie. A más velocidad, más rozamiento, a más superficie, más rozamiento. La ciencia es un gran consuelo cuando caes a 200 km por hora contra el suelo. Hasta el próximo experimento. Circulan leyendas científicas sobre muchas de las cosas que usamos o hacemos todos los días. Vamos a confirmar o desmentir algunas de ellas. ¿Sabías que hay diamantes en el espacio interestelar? Son negros y, según las teorías más aceptadas por los científicos, se forman en las explosiones más violentas de las supernovas. Durante su formación, las estrellas transforman el hidrógeno en elementos más pesados como el carbono. Al explotar estos átomos, se unen y cristalizan formando diamantes negros. ¿Pensabas que los microondas son peligrosos? Las microondas son una radiación poco energética y se dispersan muy rápido en la atmósfera. Al actuar sobre un trozo de carne, las microondas solo consiguen penetrar un par de centímetros, estimular las moléculas de agua y grasa y calentar así el alimento. Si las microondas se fugan y alcanzan a una persona cuya masa es mucho mayor, ¿no le afectan? ¿Sabías que los animales perciben las catástrofes antes que las personas? Antes de un terremoto, se liberan gases que circulan bajo la superficie terrestre. Algunos animales, como los perros y las ratas, detectan esos gases con su olfato. Otros, como los elefantes y las ballenas, pueden captar las pequeñas vibraciones que se producen en la Tierra por el roce de las placas tectónicas y la fractura de la corteza terrestre. Vibraciones que los humanos no podemos percibir. ¿Sabías que uno de los componentes de los pintalabios son los insectos triturados? El carmín es un derivado de las cochinillas, unos insectos rojos que viven sobre ciertas plantas. Se secan, se trituran y el polvo que se obtiene se puede usar como colorante rojo para pintalabios y otras aplicaciones. Hoy vamos a echarle un ojo. Ruge el motor de sus caballos de acero y se abalanzan uno contra otro saltando por los aires y cayendo peligrosamente entre las rocas de la playa. De acuerdo, hemos tragado con lo listo, lo guapo, lo fuerte y lo todo que es Cruise en la película, pero si ambos chocan de frente, ¿por qué caen hacia un lado? Y lo que es más terrible, ¿cómo puede ser que sobrevivan al impacto? La fuerza que experimenta Cruise en el golpe es de 124.000 newtons, unas 158 veces la fuerza de la gravedad. Nuestro héroe. No intentéis hacerlo en la carretera porque así es como acabaríais. Las ballenas, los delfines y los cachalotes del Mediterráneo sufren con el ruido. Hemos visitado el laboratorio de aplicaciones bioacústicas para comprender un poco más cómo viven estos cetáceos. Las formas de contaminar los océanos son muchas.
Hasta hace muy pocos años, menos de 10, los científicos no sabíamos que el ruido se había convertido en la amenaza mayor al cual se enfrenta el mar. El ruido ha existido siempre en el mar, pero en el último siglo, la actividad humana ha introducido nuevas fuentes de ruido que contaminan y desequilibran la armonía entre las fuentes de ruidos naturales. El ruido afecta a todos los eslabones de la cadena alimenticia en el mar. Los cetáceos, por ser los depredadores máximos de esta cadena alimenticia y por utilizar el sonido en todas sus actividades, son los bioindicadores de la salud acústica del mar. Los cetáceos viven intercambiando sonidos. Con una mezcla de sonidos en alta y baja frecuencia, estos animales construyen una imagen sonora de su ambiente. Así se comunican entre ellos, consiguen alimento, se orientan para navegar, es decir, sobreviven. El ruido y el aumento de la temperatura del agua del mar han afectado a la propagación de estas señales acústicas y han dejado a muchos animales desorientados expuestos al peligro. En Canarias, una población de 300 cachalotes vive justamente en el área de mayor tráfico marítimo. El ruido que genera el tráfico marítimo hace que tengan dificultades en localizar a sus presas y también evitar las colisiones cuando se encuentran en su ruta. Sabemos hoy en día que existe una estimación de 6 a 10 animales que mueren cada año debido a estas colisiones. Cada cachalote come 1000 kilos de calamares al día, pero están desapareciendo. Y los calamares, sin depredador, se multiplican y comen más peces. Al final, la cadena alimentaria acaba rompiéndose. Para evitar este desequilibrio, es necesario conocer los niveles del ruido del mar. El mapa acústico que estamos haciendo ahora mismo en la costa catalana es el primero que se realiza en el Mediterráneo y en todas las aguas europeas y nos permitirá saber justamente los sitios donde hay mayor intensidad de ruido para que se permita tomar luego esas medidas de corrección. Los medios necesarios para evitar la contaminación acústica en el mar ya existen. Los militares los utilizan hace tiempo porque su prioridad es que el enemigo no les oiga y no les localice. Aplicar esta tecnología en los barcos civiles sería un primer paso para compensar la actividad humana en el mar. Para terminar, algunas recomendaciones para leer y pasear y nuestro concurso. La pregunta es aparentemente sencilla. ¿Qué veis en la foto? Pensadlo bien o dejadlo en manos de vuestra intuición. Hasta pronto, aquí, en 314. Rectas, curvas, ángulos, cubos, esferas y demás figuras geométricas están ahí, dentro del paisaje urbano y natural. Las matemáticas están en la naturaleza, en las calles, en el parque, en las obras, en el fondo del mar y allá donde se fija la mirada. O los espacios donde se expresa el arte están muy trillados, o el espíritu de explorar el medio cada vez llega más lejos. Jason de Caves Taylor crea el primer parque de escultura submarina, donde sus obras crean belleza aprovechando el fondo marino y subrayando los procesos ecológicos. 5 millones de especies distribuidas por todo el planeta. Los insectos son los animales más abundantes de la Tierra. Cucarachas, insectos palo, escarabajos y mantis reunidos en una exposición que ha traído a una docena de ellos de lugares distintos y lejanos. La fauna del planeta es variada y extensa. Esta web está dedicada a informar sobre los animales en extinción y recoge todos los datos sobre las especies que corren mayor peligro y en qué categoría se encuentra esta posibilidad de desaparición. Esta es la fotografía de la semana. ¿Qué ves? ¿Un grupo de células madre neurales? ¿Una alga marina Calothis crustácea? ¿La explosión de una supernova? Entra en nuestra web y participa en nuestro concurso. Puedes averiguar quién fue el ganador de la semana pasada. Recuerda que puedes ganar una cámara digital de 8 megapíxeles.